Bienvenidos, bienvenidos a Colombia, un país con muchos problemas, con muchos retos, con muchas oportunidades, pero donde los medios, los periodistas pueden cubrir estos problemas, estos retos, estas oportunidades sin ninguna restricción por parte del gobierno. Como lo dijo Mr. Brundtland, yo nací entre los rollos de papel periódico, el olor a la tinta, los linotipos. Mi abuelo y mi padre me enseñaban a leer al revés cuando se utilizaban los linotipos. Fui periodista, defendí la libertad de prensa, fui presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Como tal, estuve defendiendo a la libertad de prensa, por ejemplo, en Chile, durante la época de Pinochet, o en Nicaragua, recién subieron al poder los hermanos Ortega, defendiendo a Violeta Chamorro. Allá me declararon persona no grata. De manera que yo llevo en la sangre no solamente el periodismo, sino la defensa por la libertad de prensa. Y por eso me da muchísimo orgullo, como presidente de Colombia, decir que aquí hay libertad de prensa. Yo no creo que haya un solo periodista serio en este país que pueda decir que el gobierno lo ha censurado o le ha restringido su actividad. Si yo fuese hoy nuevamente presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y viniese a Colombia a hacer una evaluación sobre la situación de libertad de prensa, yo diría lo siguiente, para responder a una de las preguntas. Aquí hay 3, 4 retos importantes. El primero, todavía tenemos mucha violencia, todavía hay grupos armados ilegales que restringen la libertad de prensa. Lo que vimos en días recientes por parte de uno de esos grupos ilegales, el ELN, que secuestró a 3 periodistas, es un ejemplo de que todavía tenemos problemas en ese sentido, muchos menos de los que teníamos antes, pero todavía tenemos problemas y en eso estamos trabajando todos los días. Cuando supe del secuestro de la periodista Salud Hernández, lo primero que hice fue, mire, esta señora periodista ha sido una de las más duras críticas de este gobierno. Y lo dije delante de toda la policía, en una ceremonia. Pero precisamente por ser crítica de este gobierno, y muy crítica, es que debemos defenderla con más vehemencia. Y yo creo que no hay precedentes en materia de cuidado de una persona que esté secuestrada, donde el gobierno, el presidente de la República mandó al comandante del ejército, al director general de la policía, a que se instalaran en el sitio donde fue secuestrada y les dije, no se levantan hasta que esa señora y los otros 2 periodistas estén libres, y así sucedió. Otro reto que tenemos, que estamos viviendo en este momento, que no tiene que ver con el Poder Ejecutivo, las decisiones de otros poderes, en este caso el poder de la justicia. Hay un periodista, un director de un periódico muy importante que en este momento está bajo amenaza de arresto por una decisión de un juez. Eso es siempre una situación molesta y restrictiva de la libertad de expresión. En el mundo entero hay una tendencia, buena o mala, depende de cómo se sucedan las cosas, pero hay una tendencia generalizada de una concentración de la propiedad de los medios en manos de los conglomerados económicos, de los poderes económicos. Yo decía que no sabemos si es bueno o malo, porque puede ser bueno, porque mantiene la presencia de muchos medios que de otra forma dejarían de existir por su debilidad económica.
pero malos si los dueños de esos conglomerados, si los dueños de ese poder económico utilizan a los usuarios de los medios para sus fines comerciales y económicos. Y ustedes saben mucho mejor que yo esa situación. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, diría yo, ese respeto, esa especie de muralla china invisible, se mantiene. Cuando no se mantiene es cuando se pone en peligro también la libertad de expresión, porque es el propio periodismo el que sufre las consecuencias, se debilita ante los ojos de la opinión pública de los usuarios. Y me perdonan, pero voy a referirme a un caso aquí en Colombia porque se mencionó en esta misma sala y yo no quiero que ustedes se vayan siquiera con la más mínima duda sobre el comportamiento de este gobierno frente a la libertad de expresión. Aquí también se han venido concentrando los medios en manos de conglomerados económicos, cosa que es una tendencia mundial. Y el gobierno, pues, en la medida en que no se utilicen ese poder para influir en los periodistas y en los usuarios, pues es algo que tenemos que tolerar. No creo que sea lo más sano, pero tenemos que tolerarlo. Pero sí se han presentado casos donde comienzan a utilizar el poder para tratar de defender sus intereses económicos. Una muy distinguida periodista estuvo aquí diciendo que el gobierno estaba multando a la empresa que es dueña de ese medio de comunicación porque ese medio de comunicación es crítico del gobierno. Eso no es cierto, no es cierto. Lo que sucedió es que el gobierno, pero no el gobierno, una superintendencia que es totalmente independiente, multó no a una empresa, a muchas empresas, porque estaban, y se les comprobó, utilizando su poder dominante en el mercado para cartelizarse y cobrar más por su producto, el azúcar en este caso, que ponía a los millones de colombianos a comprar un producto mucho más caro por una cartelización. Entonces se multó a todos los que estaban en esa cartelización. Lo que a esta periodista se le olvida y no quiso decirlo en este foro, y creo que eso aclara totalmente la situación, es que esa investigación y esa denuncia no fue hecha en mi gobierno, fue hecha en el gobierno anterior, que también ya había multado a esas empresas por un comportamiento similar. Quiero hacer esta aclaración simplemente para que no les quede a ustedes la más mínima duda de el compromiso de este gobierno y de mi compromiso con la libertad de expresión. Y a pesar de los muchos problemas que tenemos y a pesar de los muchos retos, Colombia ha avanzado de una forma impresionante en estos últimos años, desde la época del asesinato de Guillermo Cano. Aquí veo a Fidel Cano hace 30 años, cuando realmente no solamente los periodistas, la democracia estaba doblegada por estos carteles de la droga, o a finales de este siglo, donde el gobierno estaba a la defensiva, en un país que estaba a punto de ser declarado un estado fallido. Una tercera parte del país estaba dominado por paramilitares, otra tercera parte por la guerrilla y una tercera parte por el Estado, y estábamos a la defensiva. En ese momento, hace 15 años, teníamos un crecimiento negativo, la inflación y el desempleo estaban en 2 dígitos, teníamos una muy baja inversión nacional y extranjera, la pobreza estaba por encima del 50% y éramos los campeones mundiales. Teníamos las peores estadísticas en materia de homicidios, de secuestros. Esa era la realidad de Colombia hace 15 años. Hoy, a pesar de la baja del precio del petróleo que nos ha golpeado muy duro, nosotros dependíamos muchísimo para nuestros ingresos como gobierno y como Estado de la renta petrolera. A pesar de eso, somos líderes en la región en materia de crecimiento económico junto con Perú.
Somos los líderes en materia de reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Somos líderes en materia de creación de empleo y por primera vez estamos creando empleo formal. La informalidad en Colombia está disminuyendo sustancialmente. Tenemos la tasa de inversión nacional y extranjera más alta de nuestra historia. Y en materia de posicionamiento de Colombia en el mundo, hemos tenido un cambio de 180 grados. Hace 6 años estábamos en todas las listas negras en materia de violación de derechos humanos. Éramos, muchos decían, la oveja negra de la región. Estábamos con vetos en el Congreso norteamericano, en el Parlamento Europeo, en nuestros tratados de libre comercio. Nos estaban poniendo visas hasta en las islas del Caribe. Hoy la situación es totalmente diferente. Colombia ha adquirido un posicionamiento en todos los escenarios mundiales, nos han quitado la visa de 64 países, nos han aprobado todos los tratados en todos los congresos con los que hemos negociado tratados de libre comercio, nos han quitado de todas las listas negras en materia de violación de derechos humanos en Ginebra, en Nueva York, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además Colombia hoy tiene una posición muy sólida en las discusiones que están a la vanguardia de la discusión internacional, en el tema de las drogas, en el tema de medio ambiente. Nosotros fuimos los que propusimos los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, aquí ha habido un cambio muy, muy positivo. ¿Cómo se ha logrado este cambio? Con un enfoque pragmático. En la parte económica, siendo conservadores un poco en lo fiscal, pero muy progresistas en lo social. Yo he sido partidario de esa doctrina o de esa forma de gobernar que se inventó el sociólogo Anthony Giddens en la Universidad en London School of Economics, que se llama la tercera vía. Lo hemos aplicado aquí con mucho rigor. El mercado hasta donde sea posible, dejar que el mercado juegue donde el mercado es eficiente, pero el Estado tiene que estar listo a intervenir cuando ese mercado no funciona o cuando hay situaciones particulares, y así, con ese criterio pragmático pero efectivo, hemos venido gobernando. Y hemos tenido afortunadamente una muy alta gobernabilidad, a pesar de la polarización política en torno a ciertos temas. Yo seguí el ejemplo de un gran presidente norteamericano, de Abraham Lincoln, hace 6 años. Cuando gané las elecciones, invité a mis rivales a ser parte del gobierno. Les dije, ustedes tienen este programa, yo creo que de ese programa podemos adoptar aquel, y logramos tener una gran mayoría en el Congreso, que la mantenemos hasta el día de hoy. Y eso nos ha permitido pasar reformas que eran impensables, tener una legislatura muy, muy progresista, y nos ha permitido este cambio tan importante en todos los indicadores sociales y económicos que ustedes han visto. Eso, por supuesto, ha sido informado por unos principios muy claros. La educación, por primera vez pusimos la educación como prioridad número 1, número 2 y número 3, pero lo pusimos con dinero. El presupuesto de la educación por primera vez ha sido más grande que el presupuesto de defensa en la parte militar, a pesar de mantener el conflicto armado. De manera que ahí hemos hecho un cambio muy importante en muy poco tiempo, que esperamos poder continuar hacia el futuro. Y yo lo que quiero es dejarle a nuestros hijos, es un país, y así lo he dicho, un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. Hemos avanzado mucho en la parte de equidad, aunque nos falta mucho camino por recorrer. Estamos avanzando en la parte de la educación, pero la prioridad número 1 ha sido, desde hace 6 años, terminar este conflicto armado, terminar la guerra y ser un país normal, ser un país
como cualquier otro país donde las guerras y los conflictos armados sean cosa del pasado. Esa es y ha sido mi prioridad y permítame explicarles el proceso de paz, porque usted me preguntaba transparencia sobre el proceso de paz y voy a entrar un poco en detalle para explicarles por qué este proceso es sui generis y por qué hemos avanzado como hemos avanzado. Lo primero que quiero decirles es que yo he aprendido lo que mucha gente ha dicho a través de la historia, que hacer la guerra es mucho más fácil que hacer la paz. A mí me tocó hacer la guerra, ministro de Defensa, y como presidente. Las FARC han sufrido los golpes más contundentes de su historia, de 50 años de guerra, bajo mi responsabilidad. He aprendido a combatirlos y con mucha efectividad. Cayó el número 1, cayó el número 2, cayeron 63 de sus comandantes de frente. Y eso nos ha permitido negociar desde una posición de fuerza. Pero liderar un país en guerra es fácil. Allá están los enemigos, aquí están los buenos, es blanco y negro. En cambio, liderar un país hacia un proceso de paz significa otro tipo de liderazgo. Es convencer a la gente de dejar de odiar y que aprendan a perdonar, que aprendan a reconciliarse, que aprendan a respetar las diferencias. Eso es mucho más difícil. Pero a pesar de que ha sido mucho más difícil, estamos muy cerca de lograr esa paz. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con rigor, con método. Al comienzo me rodeé de una serie de expertos internacionales que han tenido experiencia real en negociaciones parecidas a la que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, la mano derecha de Tony Blair, que tuvo una experiencia real en la negociación con el IRA, Jonathan Powell. Por ejemplo, el ex canciller israelí Shlomo Ben-Ami, que fue uno de los arquitectos del acuerdo de Camp David. Por ejemplo, el comandante guerrillero Joaquín Villalobos, comandante de la guerrilla salvadoreña, principal negociador en los acuerdos de paz de Salvador. Nos hemos rodeado de académicos, el profesor William Ury, que es hoy uno de los grandes académicos y teóricos en materia de negociación. Con ellos diseñamos una hoja de ruta, un camino. Lo primero que decidimos fue que había que tratar, en la medida de lo posible, de definir la agenda como el paso fundamental, y dijeron todos, ese es el 50% de una negociación. Si uno logra definir la agenda, el resto a anunciar el acuerdo. ¿Qué logramos en la agenda? 6 puntos. Los 6 puntos son desarrollo rural, participación política, el tema del narcotráfico, el tema de las víctimas, el fin del conflicto y lo que hemos llamado la refrendación. Brevemente les voy a explicar de qué se trata cada punto. El primero, que ya está negociado, no es nada diferente a un plan de desarrollo para el campo, un campo que ha estado abandonado por no 50, 200 años por causa de los conflictos internos en Colombia. Y Colombia es un país con un gran potencial en materia agropecuaria. Entonces ahí tenemos unos acuerdos que son más inversiones, más carreteras, más hospitales, más proyectos productivos y afortunadamente aquí hay campo para todos. No vamos a expropiar a nadie, sino que vamos a darle campo a muchos campesinos que hoy no tienen tierra. Y estamos restituyendo mucha de la tierra que fue usurpada por la violencia en años pasados. El segundo punto, participación política. ¿Qué es eso? No es nada diferente a lo que todas las democracias hacen permanentemente. Las democracias son, por definición, imperfectas. Se tienen que ir como cualquier institución, y la democracia es una sumatoria de instituciones, acoplando
a los nuevos, a los nuevos tiempos, a las nuevas condiciones. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Negociar más garantías para la oposición, representación de sectores o de zonas del país que no han tenido la representación necesaria por culpa del conflicto. Es un fortalecimiento de la democracia. Tercer punto, muy importante, yo insistí mucho que tenía que estar ese punto, el tema del narcotráfico. Colombia ha sido el primer exportador de cocaína durante los últimos 40 años. Nunca hemos dejado de serlo. Tenemos altos y bajos, logramos derrotar los carteles de Medellín, los carteles de Cali, logramos derrotar esas grandes mafias a un costo altísimo, tal vez el país que más costos ha incurrido en la lucha contra las drogas, por eso también estamos liderando un nuevo enfoque en esta lucha contra las drogas, ha sido Colombia. Pero ¿qué ha pasado? Que precisamente por presencia del conflicto armado, esa lucha a veces parece que fuera una bicicleta estática, uno pedalea, 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 y mira a la izquierda, mira a la derecha, y todo sigue igual. Por un lado, la parte internacional, por eso estamos queriendo que se revise la guerra contra las drogas a nivel internacional, pero la parte interna se ha encontrado siempre con un poder militar de la guerrilla, de las FARC, que defiende ese negocio, porque es su fuente de financiación, y lo defiende en zonas muy remotas, cuando llegan los helicópteros de la policía o del ejército con erradicadores, los reciben a plomo, erradican, y como no pueden quedarse ahí, apenas se van, inmediatamente resiembran, y a veces siembran con matas más productivas que las que estaban sembradas antes. Entonces ese es un sinfín. Ahora por primera vez vamos a tener la oportunidad de entrar el Estado como Estado, porque ya no nos vamos a encontrar con esa resistencia, sino nos vamos a encontrar, y eso lo pactamos, con unos nuevos socios en la erradicación de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Eso es un cambio de 180 grados para el futuro de Colombia, y que yo no me hago ilusiones, no soy ingenuo. Supongamos que no nos van a colaborar, pero por lo menos no nos van a recibir a tiros o con minas antipersonal. Somos el segundo país más minado de todo el planeta, después de Afganistán. El cuarto punto, el punto de las víctimas. Este es el primer acuerdo, el primer proceso de paz, en donde las víctimas se colocan en el centro de la solución del conflicto. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hice? Primero porque tiene un enfoque de derechos humanos. El tema de los derechos humanos en los procesos de paz es un tema muy importante, y los derechos de las víctimas. Y es que en el caso colombiano son muchas las víctimas. Tenemos más de 8 millones de víctimas registradas. 8 millones. Somos un país de 48 millones de habitantes. Entonces, si queremos tener una paz estable y duradera, tenemos que resarcir a las víctimas, tenemos que tenerlas presentes, tenemos que respetar sus derechos. Y por eso pusimos ese tema, y ese ha sido uno de los grandes puntos positivos desde el punto de vista internacional. Han dicho, esta es la primera vez que eso sucede. ¿Y cuáles son los derechos de las víctimas? El derecho a la verdad. Ahí se negoció ya una comisión de la verdad. Muchas veces las víctimas lo único que piden es que les digan dónde está su hija, su hijo, su papá, su hermano, sus seres queridos, dónde están enterrados, por qué los mataron, viven o están muertos. Es lo único que quieren muchas de esas víctimas. Pues ahí ya se negoció la Comisión de la Verdad. El segundo derecho de las víctimas, el derecho a la reparación. En el año 2012, yo hice aprobar en el Congreso una ley histórica, se llama la ley de restitución, de reparación de víctimas y restitución de tierras. Y comenzamos a reparar las víctimas antes de que se terminara el conflicto. La gente me preguntaba, ¿y por qué antes? Pues porque son tantas víctimas que si queremos comenzar a cicatrizar las heridas tenemos que comenzar desde ya. Y hasta el momento hemos reparado
600.000 víctimas, efectivamente, a un costo enorme. 600.000 víctimas, el país en la historia del mundo que más víctimas ha reparado, no llega ni al 20% de lo que Colombia ya ha hecho en materia de reparación, y vamos a seguir, porque creo que eso es lo que realmente hace la paz sostenible y duradera. También estamos restituyéndole como parte de la reparación a los campesinos, llevamos 200.000 hectáreas restituidas a los campesinos que fueron sacados por la violencia de sus zonas, los estamos llevando, les estamos dando vivienda, crédito, proyectos productivos para que rehagan sus vidas en forma digna. Y el tema de la justicia, ese es el tercer derecho. Son 4: reparación, verdad, justicia y no repetición. La justicia es el meollo de cualquier negociación de esta naturaleza. ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz? Ese es el gran interrogante. ¿Cuál fue el enfoque que nosotros adoptamos? Queremos el máximo de justicia que nos permita la paz. Y al comienzo la guerrilla decía, con razón, ¿y por qué vamos a ser nosotros los primeros en la historia del mundo que vamos a dejar las armas para irnos a someternos a una justicia? Eso nunca había sucedido. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los primeros? Les explicamos, pues porque el mundo ha cambiado, porque ahora Colombia hace parte del Tratado de Roma, porque existe la Corte Penal Internacional, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y porque moralmente es importante que sea una paz sin impunidad. Si es una paz con impunidad, es una semilla de violencia adicional en el futuro. Entonces tiene que ser una paz sin impunidad. Y creamos también por primera vez, este proceso ha tenido muchas cosas sui generis que van a ser precedente para el mundo, que las dos partes se ponen de acuerdo en una jurisdicción especial para la paz, en la creación de un tribunal, cómo se van a juzgar y a quiénes van a juzgar. ¿Y a quiénes vamos a juzgar? A los máximos responsables, a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Serán investigados, serán juzgados, serán condenados y serán sancionados. Eso es muy importante recalcarlo, porque aquí mucha gente ha dicho que es una paz con impunidad. No hay tal, todo lo contrario, es una paz donde no va a haber impunidad y todos los máximos responsables, y hay una lista de crímenes que no van a ser amnistiados, taxativa, y que cumple además, porque ya lo hemos puesto a prueba, con todos los estándares internacionales, con la Corte Internacional de Justicia, con la Corte Penal, con la Corte Interamericana, y por supuesto con nuestra propia Constitución. Eso también ya está negociado. Y por supuesto la no repetición, que es el conjunto de todas estas normas y de todas estas decisiones para que esto jamás se vuelva a repetir. Entonces, ahí llevamos 4 puntos. El quinto punto, el punto de lo que llaman los americanos o los ingleses el DDR, la desmovilización, el desarme y la reintegración de la guerrilla a la vida civil. Hemos avanzado muchísimo en ese punto. Estamos ya en el número de zonas donde se van a ubicar y cuánto tiempo van a tardar en entregar las armas. ¿Y quién va a recibir las armas? La va a recibir Naciones Unidas. ¿Por mandato de quién? Por mandato del Consejo de Seguridad, que en forma unánime patrocinó una resolución diciendo Naciones Unidas quiere participar y quiere estar presente, y nos ofrecemos a ser los verificadores y los monitores de estos acuerdos de desarme y de fin del conflicto. Y lo que estamos en este momento negociando es eso, ¿cuánto se va a durar? No si van a desarmarse o no, eso ya se aceptó, sino cuánto va a durar, 3 meses, 6 meses, 9 meses, a Naciones Unidas. ¿Y qué hace Naciones Unidas con esas armas? Pues por supuesto que las va a desaparecer.
¿Y en cuántas zonas y cuánto tiempo dura esas zonas? Mientras se reintegran los miembros de la guerrilla a la vida civil. Y nosotros tenemos ya mucha experiencia en eso, porque hemos desmovilizado más de 58.000 combatientes entre guerrilleros y paramilitares. O sea que no es algo nuevo para nosotros, lo sabemos hacer. Creo que no hay país que sepa hacer más esa reincorporación de combatientes. Muchos de ellos nacieron en la guerrilla, es que llevamos 3 generaciones en esta guerra, gente que nació en la guerrilla y que lo único que sabe es disparar. Pues a esa gente ya sabemos cómo adaptarla a una vida normal. Los empresarios colombianos ya aprendieron que un guerrillero desmovilizado y readaptado es un buen trabajador. Hemos avanzado bastante en esa dirección. Entonces, falta eso por terminar, y el tema de la referendación, que es un tema en el cual yo me comprometí. Yo no tenía ninguna obligación legal de prometer una refrendación por parte del pueblo colombiano. Ningún proceso de paz anterior a este en Colombia ha sido refrendado, y muchos de los procesos de paz en el mundo tampoco. Pero sí me pareció que esta era tan importante, tan de fondo el paso que íbamos a dar, que esto requería la legitimidad necesaria para tener hacia el futuro garantías de seguridad, y que el pueblo colombiano tenía que respaldar lo que se negoció. Por eso yo he insistido, la guerrilla se había opuesto y mucha gente se había opuesto, y yo sigo insistiendo, y vamos a hacer un plebiscito. ¿Por qué un plebiscito? Por simplemente sustracción de materia, un referendo. Esto es una cuestión interna de nuestra Constitución. Un referendo tiene que ser una pregunta por pregunta, eso es totalmente impráctico. Serían 80 preguntas en un referendo, eso nadie lo puede votar y no tiene ninguna posibilidad práctica. El plebiscito es: aquí están los acuerdos, estos son, están publicados, todos los acuerdos están publicados, y vamos a tener que hacer una gran pedagogía sobre estos acuerdos, porque ha habido mucha desinformación, y la gente va a tener la posibilidad de decir sí o no. Si dicen sí, se inicia hoy, en este momento, en este mismo instante, en el Congreso de la República, están conciliando una reforma constitucional, 8 debates, en donde se establece una especie de fast track para aprobar leyes y reformas que nos permitan implementar los acuerdos. En este momento se está votando en el Congreso, y apenas se ha refrendado los acuerdos por el pueblo en una votación popular, entonces comenzamos a cumplir, a implementar lo que hemos negociado. Creo que eso tiene mucha más legitimidad. Algunos hablan de golpe de Estado. Yo sí no me imagino un golpe de Estado donde no solamente participa el Congreso, sino la propia Corte Constitucional, que va a revisar todos los acuerdos, y el pueblo colombiano los avala. Más garantías constitucionales en una democracia es difícil de encontrar. De manera que eso es lo que tenemos por delante. ¿Cuándo se va a terminar este proceso? Yo espero que muy pronto. Cada vez que digo una fecha se me devuelve como un boomerang, entonces no voy a decir fechas, pero estamos ya en lo último. Falta, lo que les dije, definir ciertos detalles del fin del conflicto, ciertos detalles de la refrendación, y falta que la Corte Constitucional le dé la bendición a una ley que aprobó el Congreso de la República, donde se convoca al plebiscito. Apenas se firmen los acuerdos, convoco al plebiscito, la población sale a votar. Si vota sí, y yo estoy seguro que va a ser una votación abrumadora a favor del sí. La gente está cansada de la guerra, la gente no quiere más guerra. Seguimos adelante. Donde lleguen a votar que no, pues volvemos a la guerra. Así de sencillo. Pero estoy seguro que el pueblo colombiano es suficientemente responsable e inteligente
para decir que no quiere volver a la guerra. Esto ha sido un proceso difícil. Hemos encontrado un apoyo internacional unánime. Tal vez nadie de la comunidad internacional se ha opuesto. Algunos se quejan de la justicia que no es suficientemente severa contra ciertos crímenes. Puede que tenga razón. Ningún proceso de paz es perfecto. Cuando uno traza la línea entre justicia y paz, siempre quedarán unos descontentos de un lado y otros descontentos del otro. Eso es inevitable. Pero creo que el equilibrio que hemos logrado es un equilibrio sensato, que, como decía, cumple con los estándares nacionales e internacionales. Además, en este momento hay cerca de 22 conflictos en el mundo, según International Crisis Group. Este es el único que tiene alguna posibilidad de ser resuelto a través de una negociación política como la que estamos llevando a cabo. Por eso también ha generado mucho interés y mucho apoyo. No solamente por ser un caso de éxito, este es el último conflicto armado de todo el hemisferio occidental. Esa es la guerrilla más vieja y la más importante que ha tenido América Latina, que va a desaparecer. De manera que aquí tienen una serie de elementos que son muy importantes desde el punto de vista histórico. Internamente no ha tenido el mismo apoyo. Mi antecesor, que quiso hacer exactamente lo que yo estoy haciendo, porque están ahí las pruebas claras y fehacientes, sus intenciones de negociar en muchas ocasiones que fueron frustradas por diversos motivos, ahora se ha vuelto el más acérrimo crítico del proceso y enemigo de lo que estamos haciendo. Pero para que ustedes tengan absoluta claridad y hablando de transparencia, como usted me preguntó en materia de proceso de paz, pues voy a mencionarles algunas de las críticas y las respuestas a esas críticas. Lo primero que hizo mi antecesor fue decir que no se pueden sentar a negociar con terroristas y que las FARC son un grupo terrorista de acuerdo al Congreso americano y al Parlamento Europeo. Respuesta. Él estuvo negociando con terroristas durante 3 años, con el ELN. Entonces, ¿por qué cuando él negociaba sí era posible y cuando yo negocio no es posible? Que lo estamos haciendo en Cuba, estamos legitimando el régimen cubano, que es un régimen oprobioso, según mi antecesor. Pues él también negoció en Cuba durante esos 3 años. Que las FARC nunca van a entregar las armas, y lo sigue diciendo, que no van a entregar las armas. ¿Cómo no van a entregar las armas si nosotros vamos a verificar, Naciones Unidas va a verificar, y no hay la menor posibilidad que nadie acepte que no entreguen hasta la última pistola? Porque de eso se trata un proceso de paz, que entreguen las armas para seguir haciendo su lucha política, pero sin violencia y sin armas. Y eso ya está decidido, ya está determinado, y los procedimientos para garantizar que eso sea así ya están en marcha. Que los guerrilleros no pueden ser elegibles en el Congreso, por ejemplo. Respuesta. Entonces, ¿para qué van a negociar una paz si no pueden participar en política? Y además, en las filas de la oposición hay un guerrillero que está de senador de la República, entonces ¿por qué él sí y los otros no? Y ellos también han dicho en múltiples ocasiones que si es necesario modificar la Constitución para volverlos elegibles, pues que se modifique. ¿Por qué en ese entonces sí y ahora no? Que no debe haber ninguna amnistía y que las penas para los comandantes son demasiado leves. Qué curioso. Mi antecesor fue el ponente de la ley que le dio plena amnistía total al M-19, el mismo grupo que destruyó el Palacio de Justicia y asesinó a toda la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿dónde está la coherencia?
que vamos a desaparecer las Fuerzas Armadas, como en Salvador o en Guatemala. No, precisamente uno de los puntos que dijimos, no vamos a negociar el futuro de nuestras fuerzas con la guerrilla, y no ha sido negociado, ni siquiera ha sido mencionado en la mesa de negociación, que vamos a abolir la propiedad privada en ninguna parte, todo lo contrario, lo que vamos es a fortalecer nuestras instituciones democráticas para defender la propiedad privada, que vamos a cambiar nuestro sistema económico. ¿En qué parte de los acuerdos está que vamos a cambiar el sistema económico? Entonces, han sido argumentos en contra del proceso que han venido calando, que han venido porque han venido desinformando, y cada vez que les estamos respondiendo los argumentos con la verdad, con los hechos, entonces corren, por así decirlo, la portería. Entonces se inventan unos argumentos nuevos. El último es que vamos a entregarle este país a las FARC, al castrochavismo y al comunismo. Y ya para el colmo de los argumentos, en el Congreso de la República, la semana pasada se levantó uno de sus lugartenientes a decir que yo era miembro de las FARC. Entonces, frente a ese tipo de argumentos es difícil rebatir. Por eso, lo que quiero decirles es que nosotros tenemos muy claro, lo hemos tenido siempre, hacia dónde vamos. Y con esto voy a terminar. Aquí en esta bahía de Cartagena, yo fui marino, a mí me enseñaron a navegar aquí, yo estuve en la Armada Nacional, y me decían, usted tiene que tener un puerto de destino para poder llegar, y utiliza los vientos, no importa si están fuertes, si el mar picado, para llegar a ese puerto de destino. Si no tiene a dónde llegar, si no tiene puerto de destino, nunca le va a gustar navegar porque los vientos van a ser todos desfavorables. Ese principio básico, que después aprendí que el propio Séneca decía lo mismo, ha sido una norma de conducta en mi vida personal, familiar y como gobernante. Y cuando me propuse buscar la paz, la apliqué y la estoy aplicando con total contundencia. Yo tengo muy claro el tipo de paz que queremos. La definí desde hace 6 años. Vamos a llegar a ella. No importa los vientos, no importa el mar picado, porque creo, sinceramente, que es lo que le conviene a mi país. Terminar esta guerra que ha sido tan costosa, 50 años de guerra, 50 años de guerra, generaciones enteras. Este país, si ha progresado lo que ha progresado en medio de la guerra, pues imagínense ustedes lo que podríamos progresar sin esa guerra. Muchas gracias.